Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa cuando estén viendo esto, siempre va a ser un buen momento. Bienvenidos a todos y todas a este Charlitas de Historia, este segundo programa que estamos arrancando. Vamos a tener una charlita movida, espero. Espero que salga linda, que la puedan disfrutar los que están del otro lado. Vamos a ir arrancando esta semana que tiene, por suerte, un tema muy especial para tocar, que es el 9 de julio, ¿sí? Que fue justamente ayer, eh, y donde se han presentado ciertos interrogantes, o por lo menos para nosotros, en la forma de tratar de enfocar la efeméride. Somos muy de la idea de que la efeméride tiene que despertarnos alguna reflexión hacia el presente, ¿no? Entonces, un poco de eso vamos a estar charlando con nuestra invitada, que será Dai Fernández, conocida por la comunidad Instagramer de historia. Ya la veo ahí atrás del telón riéndose. Eh, pero yendo un poquito al tema de la efeméride, un poco ayer lo publicábamos y lo comentábamos, y lanzamos también una encuesta que me pareció entre polémica e interesante, que tenía que ver con si Argentina es un país independiente o no. Bueno, la mayoría de los resultados de la gente que estuvo ahí opinando dijo que no. Ganó efectivamente el no, que Argentina no es un país independiente, lo cual nos puede llegar a despertar ciertas preguntas de por qué hoy en día pensamos que no es un país independiente. Muchos de los que habían contestado que no, luego indicaron que, en su gran mayoría indicaron que se debía al capital internacional, ¿no? Que ese era el sujeto que nos generaba una dependencia, ¿no? Todos temas que están buenos para pensar, charlar y reflexionar. Y nosotros lo que decíamos era que para 1816 teníamos una clase social que estaba buscando no solamente una independencia en términos nacionales, no solamente un problema de, bueno, me quiero separar de España para crear un país nuevo, ¿sí? No solo una causa nacional, sino que también está expresando un problema de clase, ¿sí? Una independencia de clase. Cuando hacíamos los análisis de 25 de mayo, que los pueden ir a buscar a nuestros podcasts de los años anteriores, tanto del 21 como del 20 vienen enfocados en esa línea, y muchas de las charlas que hemos tenido también en vivo y hemos llevado adelante siguen esa línea de establecer una lucha de clases en el contexto de la Revolución de Mayo. 1816 es, bueno, tratar de generar un marco institucional para esa revolución y que se establezca efectivamente ese dominio de esa nueva clase social que estaba en formación, ¿sí? Que podríamos decir que es una burguesía o pseudo burguesía, porque justamente la revolución lo que busca es desatar o desarrollar las potencias máximas de la burguesía, sobre todo en el plano de la propiedad, ¿no? De la propiedad de la tierra, la proletarización de la mano de obra y otros aspectos que, bueno, repito, están enmarcados en esos podcasts. Y 1816 justamente es el intento de eh, separarse definitivamente de una clase social nobiliaria que era la que venía a imponer el modelo feudal nuevamente a América, ¿no? Si lo ponemos en contexto, sabemos que Fernando VII había retornado a la corona, que eh, la vuelta de Fernando VII venía de la mano de una monarquía absoluta, ¿no? Hay como una reacción, sobre todo acompañado de mano de la iglesia, ¿no? Y de los vencedores de Waterloo. Y entonces, en todo ese contexto, la independencia se hacía inevitable, ¿no?
¿Por qué se enmarca o por qué discursivamente se dan los términos nacionales o nacionalistas? Bueno, porque justamente la clase social que está encabezando el proceso es la burguesía. Como siempre decimos, el nacionalismo es la ideología de la burguesía. Esta postura, bueno, no es intención acá hacer un podcast muy teórico, ¿no? Estamos en un momento, si se quiere, más distendido, pero me parece que es importante hacer esa introducción para poder llevar la reflexión al presente, ¿no? Y lo que traíamos o tirábamos de esa soga hacia el presente era que si nosotros queríamos imitar a los patriotas, ¿no?, de 1810 y 1816, o si nos queríamos distraer con falsas independencias, ¿no? ¿Por qué decimos falsas independencias? Porque la voluntad de fondo de esos patriotas, de esa burguesía, era liberarse de una clase social, ¿no? Entonces, nosotros queremos liberarnos de una clase social o queremos replicar o marearnos con los discursos nacionalistas, ¿no? Y ahí es donde viene toda una rama teórica que incluso nace en la izquierda, nace si se quiere en Lenin, ¿no? O la expresión más fuerte está en Lenin, cuando se refiere al tema del imperialismo, ¿no? Entonces, Lenin ahí plantea que hay países que son colonias, semicolonias, países dependientes, ¿no? Y ahí, bueno, después ahí nace también un poco la teoría de la dependencia, etc. Cuando Lenin hace estas distinciones, pensemos que estamos hablando en un mundo en donde el colonialismo todavía es una forma de expresión, ¿sí? Inglaterra, Francia, España sigue manteniendo colonias. Entonces, en ese contexto, ¿sí?, es que Lenin elabora también el concepto de semicolonia. Incluso si no me equivoco, nombra a la Argentina como semicolonia de Inglaterra, eh, por una dependencia que se establece en los marcos económicos, ¿sí?, donde la sujeción o la dependencia argentina está dada por la exportación de carnes, el retorno de manufactura, los créditos, etc. Bien, desde ese punto de vista, el planteo de Lenin puede ser, digamos, si se quiere, correcto, se puede entender, se puede teorizar mucho más sobre eso. Ahora bien, cuando pensamos que las decisiones que toma la burguesía argentina, por lo menos desde 1880 hasta la actualidad, siempre están sujetas a relaciones de dependencia con el sector extranjero en sus múltiples formas, ahí es donde yo siento que caemos en una falacia o en un error. ¿Por qué? Porque la burguesía argentina toma sus decisiones desde 1880 hasta el presente en un marco de independencia completa, ¿sí? Ahora bien, que las decisiones de esa burguesía no sean favorables para el conjunto de los argentinos, ¿sí?, no implica que las decisiones que haya tomado esa burguesía no sean independientes, ¿no? O sea, siempre yendo al concepto de independencia o dependencia, ¿sí? Esto no quita que haya una relación en donde el más grande se come al más débil, ¿sí?, donde Inglaterra es una potencia, Estados Unidos es una potencia, pero también hay momentos en la historia donde Argentina se ha colocado como acreedor de Inglaterra, por ejemplo, la salida de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el lazo siguió siendo prácticamente el mismo, ¿sí? Eh, Podemos pensar también a la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos bloquea la economía argentina y Argentina busca otros mercados, digamos, para poder colocar sus manufacturas. Es decir, Estados Unidos no está estableciendo una relación de dependencia sobre Argentina. Digamos. No está sojuzgando a la Argentina, obligándola a tomar determinada postura, posición. Sí, bueno, los corrimientos geopolíticos condicionan el panorama, pero no se ve efectivamente. Y
tirando todavía más de la cuerda y yendo mucho más al presente, y si se quiere, conectando con hechos más recientes, creo que el último bastión de esa explicación de la teoría de la dependencia es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Donde grandes capitales internacionales eh, confluyen, prestan dinero, Argentina queda endeudada, ¿no? Sin embargo, se oculta o se disuelve un poco la idea de que esos créditos son tomados por una clase social hegemónica como es la burguesía en la actualidad. No es que el FMI entró a los tiros y obligando a Macri a firmar ningún acuerdo. No, hay ahí una relación de incluso hasta conveniencia política de parte del gobierno de Macri, en este caso, que igualmente se mantiene en otras gestiones, de autonomía. O sea, hay una decisión autónoma de ir y recurrir al Fondo Monetario, de ir y pagar, de ir y seguir con la deuda, de no desconocer la deuda. Entonces, en ese marco, ¿cómo podemos decir que Argentina es un país dependiente o que Argentina no es un país independiente? ¿No? Eh, Cuando decimos que Argentina es un país que depende de los capitales internacionales, ¿dónde ponemos a los capitales nacionales? ¿En qué lugar nos estamos poniendo en esa relación? ¿No? Techin, ¿está sojuzgado por el capital financiero internacional? No. ¿Sí? No sé, la familia Macri, ¿está sojuzgada por el capital internacional? No. ¿Sí? Entonces, por eso me parecía una fecha que contiene un concepto que es interesante para traerlo hoy en día y que hasta está incluso mal interpretado el rol de los patriotas, digamos, de aquella época, que estaban haciendo su propia revolución contra su clase social antagónica, que era la nobleza, ¿sí? Ellos sí lucharon por los intereses de su clase social, se independizaron y eso lo plasmaron en un espacio político geográfico al cual le dieron el nombre de Estado-Nación mucho más adelante. Ese era un poco el tire y afloje que queríamos hacer con la fecha el día de ayer. Creo que es un debate que está abierto, creo que estos 15 minutitos que nos estamos tomando en esta introducción de este programa número 2 es válida para poder aclarar, digamos, un poco lo que a veces se pone por escrito. Así que vamos a ver qué opina nuestra invitada, un poco metiéndola en el juego y un poco viendo a ver cuál es su experiencia. La idea de hablar con Dai hoy es pensar en el marco de la escuela, cuáles son las representaciones del Día de la Independencia, cómo se trata la efeméride, cómo se lleva adelante en los actos escolares, qué relación tenemos nosotros como historiadores, y ahí ya vamos al rol más de historiador con Dai, de la fecha y cómo es un poquito también su historia personal para que no quede todo tan acartonado en este capítulo número 2 de Charlitas. Así que le voy a dar paso a Dai. Buenas, Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿cómo andás, Dai? ¿Todo bien? Bien, contenta de verte, encontrarte, encontrarnos acá, en este espacio bueno, fuiste uno de los propulsores, ¿no? De estas charlas y estos intercambios, así que contenta de saludarte. Buenísimo, sí, yo también contento, hace mucho que no los veo, hace bastante que no nos vemos, así que es lindo también poder retomar el vínculo, aunque sea de forma virtual, ¿no? Los que vienen siguiendo Huellas saben que estoy en España, que son las 11:15 de la noche, así que Un gran esfuerzo, muy me bien. parece me voy a alejar un poquito la cámara para que no se me vea la cara de matado que tengo Estamos después todos matados. Es una de cuestión de 8 horas clase, no es de de laburo. geografía. Exactamente, exactamente. Es una cuestión de clase, no, No de totalmente. espacio. Dai, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, la verdad que son semanas intensas. Bueno, un poco nosotros intercambiamos a nivel personal y, y en realidad
son semanas muy intensas donde por ahí lo que habíamos pensado como un proyecto de divulgación, algunos, otros de reflexión sobre la didáctica de las ciencias sociales y de la historia, nos quedó un poco de lado. Hablo por mí, sé que ayer, al ser 9 de julio, hubo muchos espacios donde se reflexionó sobre el 9 de julio. No fue mi caso, no pude hacer ninguna reflexión al respecto, pero no por eso quería dejar de participar y de un poco aportar un poquito desde mi humilde posición a la cuestión de la efeméride y de su tratamiento en la escuela media en mi caso, pero que también puede tener una bajada a lo que es la divulgación también, porque si le ponemos le ponemos un marco teórico, diría acá nuestro compañero Guido, le ponemos un marco conceptual explicativo, diría Siede, es necesario también esta divulgación científica, ¿no? Que es un poco pensar la historia enseñada, no solamente la historia, bueno, sí como una erudición también, ¿no? Porque algo que nos cuesta un montón pensar es pensarnos como intelectuales es una cosa, pero pensarnos como docentes intelectuales cuesta un poco más. Y es algo que es necesario porque como estamos interviniendo en la formación cultural y también política, militancia y todo de los y las estudiantes, y si nosotros no tomamos esa identidad como propia y accionamos, no la llevamos a la praxis, va a ser ocupada por otros espacios. Claro. Que no Claro. cuentan tal vez con las herramientas teóricas necesarias. Entonces son Claro. espacios que hay que ocupar, Sí, Y está bueno está bueno lo que decís porque uno a veces pierde la dimensión del público al cual está hablando, ¿no? Las magnitudes del público, las características del público, más allá de la segmentación que te proponen las redes sociales. A veces uno pierde a quién le está hablando, ¿no? Y yo, por ejemplo, ayer veía muchas cuentas de divulgación, digamos, haciendo un picadillo, a ver qué se está hablando, digamos, en la fecha, como para después tener algo sobre lo que debatir o pensar o algo que me haga reflexionar a mí, no necesariamente por ponerse en criticón. Y, y veía como mucha cuestión repetida bueno, hubo dos congresos, uno fue en 1815, el de los pueblos libres, el de 1816, el de las Provincias Unidas de Sudamérica, algo por ahí del rol de la mujer, ¿no? También como está bueno también hacer ese puente, ¿no? Entre pasado y presente, ¿no? A veces es medio forzado, a veces no hay mucho que decir. Entonces, nada, haciendo ese repaso ayer es como que no me encontraba con nada que me lleve a una reflexión, digamos. O sea, veía más bien cuestiones que sí pueden marcar cierta perspectiva política o social, etcétera, pero que terminaban quedándose como en lo anecdótico, ¿no? Sí, hubo un congreso de los pueblos libres, hubo un congreso de... Sí, bueno, ¿y de qué forma lo conectamos con el hoy? Si no, ¿cuál es el objetivo de la historia? Y hay varios como puntos de análisis ahí, ¿no? Podríamos dar varios termos de mate por medio. Pero algo que me parece, no sé si te parece a vos, Pablo, también, obviamente todo lo que está acá, lo que vamos a compartir, lo hemos charlado de manera informal. Pero hay como un revival, digo yo, una remake de antiguos debates, ¿no? Y esto de una historia como que vuelve a mitificar y que vuelve a romantizar, yo la noto bastante presente. Y lo veo a partir de historiadores también muy formados y de gran renombre, que tienen un conocimiento histórico, pero me parece que a lo que no suman es el pensamiento histórico. ¿A qué me refiero con esta diferencia? Digo, Totalmente. esto que vos decís de lo anecdótico, como que se conduce más a volver a explicar y a volver a decir por qué el panteón de los grandes hombres es el panteón de los grandes hombres y por qué la independencia es algo tan, digamos, dentro de los mitos de origen, ¿no? Porque junto con el 25 de mayo está ahí, gloria y loor a esa época de principio del siglo XIX, pero no hay como herramientas conceptuales que apliquen, ¿viste?
claro. Yo no vi muchos conceptos y no vengo viendo muchos conceptos de, no sé, clases, sujetos históricos, relaciones sociales relacionadas con la producción, no veo esos conceptos. Entonces me parece que hay como una remake de esa forma de hacer historia que es romantizada y un poco, no quiero decir simplificada, porque a veces el conocimiento es muy vasto y queda Sí, demostrado. sí, sí, obvio. Y eso en cuanto a historia de las mujeres, creo que todas las que no, digo todas porque lamentablemente parecería que la cuestión de las mujeres queda solamente relegada a historiadoras o docentes mujeres, cuando no debería ser así, porque Ujú. los grupos sociales todos tienen un rol histórico interesante de investigar, pero por lo general cae en historiadoras o profesoras mujeres que hablan del rol de las mujeres. Y si vos te fijás, algo que Noelia Bacaflor, que es una especialista en el tema, destaca mucho, es que en esta nueva mirada que incorpora a las mujeres en el proceso revolucionario y de independencia de lo que después fue nuestro país, se sigue la misma lógica mítica y romántica que se hacía con los grandes próceres. Se traen a dos o tres mujeres que obviamente que uno no quiere restarle valor a lo que hicieron, pero sino qué tipo de herramientas conceptuales nosotros utilizamos para incorporarlas. Yo quiero decir, fue esta mujer, fue, no sé, Catalina Echeverría, fue Juana Zurduy, fue que lo que más sería interesante para el pensamiento histórico sería ver qué condición de clase tenían, qué rol jugaban, cuáles eran sus relaciones sociales, cuál es el rol que se les asignaba por ser mujeres y ahí cuál fue su aporte. Pero si nosotros las incorporamos de manera ahistórica y Ujú. solamente desde la anécdota, seguimos replicando el mismo discurso historiográfico de hace 60 años atrás. Eso es lo que a mí me llama la atención, que me parece que sucede un poco en las redes sociales. Creo un poco que esto de lo que vende también, a ver, lo que vende no en el sentido literal de la palabra, sino lo que genera, bueno, lo que mueve Repercusión, más likes, claro, es un poco esto, es lo que el público un poco hoy quiere, ¿no? Esto de que sea rápido, que sea sencillo, que sea llamativo. claro. Y a veces caemos en eso. Eso es lo que vi en las redes sociales en este último tiempo. Igual es feo, no por criticar. Yo misma muchas veces he caído en esto porque uno quiere compartir en redes sociales, tenés poco tiempo, tenés poco espacio, pero yo creo que puede ser un lugar para pensar otras cosas e incorporar. Y tampoco lo peligroso de seguir generando discursos antiguos con respecto a la historia. Claro, Ahí está, eso me claro. parece interesante. Sí, Eh, está bueno lo que vos decís acá. Por ejemplo, eh, Guido nos dice en el chat, ya no hay relaciones, hay sujetos haciendo cosas, buscar la primera mujer, el primer esclavo emancipado, etcétera, etcétera, parece el eslabón perdido de la evolución. Y ahí hay un sujeto que es el del esclavo, ¿no? Que con el tema de la Personas independencia, esclavizadas, te van a también, ¿cómo es? Correctos políticos, debate ese, sí, políticamente correctos te van a perseguir. Personas me, esclavizadas. Lo me digo porque llegó, yo utilicé la otra vez la palabra raza y fue como un tema duro de debate. me llegó que eso está en el debate un poco historiográfico hoy en Interesante día. también, no le escapo al tema, pero bueno, por ahí no es lo de hoy. Pero aclaramos que sabemos que se dice personas esclavizadas. Las personas esclavizadas de esos primeros años, ¿no? Y haciendo referencia a la libertad de vientre, ¿no? En la Asamblea del año 13 y cómo eh, las guerras de independencia también buscan brindarle a las personas esclavizadas un espacio para su redención, ¿no? Y poder luego ser libertos, ¿no? Eh, me parece interesante que nadie se pone a pensar por qué la élite porteña, ¿no? Como muchos de estos sectores los nombran, ¿por qué la élite porteña tiene interés en liberar esclavos, ¿no? Si encima esa élite porteña, eh, y lo voy a decir en términos un poquito fuertes, no tenía los huevos de liberarse de Fernando VII, ¿no? No tenía los huevos
de poner en 1810, rompemos con Fernando VII, ¿no? Entonces, si, Mira, como ahí, que, perdón, como que que hay te un... interrumpo. Sí, sí, dale, dale, dale. Pero mira, el otro día me pasa con tercer año. Yo justo tengo tercer año, vos me preguntabas hace un rato si yo tocaba estos temas por diseño curricular. Sí, yo tengo tercero. Y vos sabés que nosotros al principio de año tenemos un starter pack para iniciar la materia, ¿no? Este kit que necesitas para ver los procesos. Y ahí vemos un poco de marco conceptual, por ejemplo, bueno, sujetos históricos, relaciones de clase, bueno, que es una fuente histórica, un poco de parte metodológica como para arrancar la materia. Muy bueno. Cuando tercer año ve independencia de Estados Unidos, Ujú, yo los escucho debatir, pero pará, era esclavista. Y era un hijo, se autodenominaba los hijos de la libertad, pero ujú, era esclavista. Ay, profe, ahí hay un interés económico, hay interés de clase. Bien, perfecto. Se ve como muy bien esa corriente liberal, ujú, que obviamente es para una clase social. ujú. Cuando lo aplicamos al caso de la historia de nuestro país, cuesta más. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo digo que la cuestión de las efemérides y los actos escolares debe tener un peso en el análisis científico. ¿Por qué? Porque ellos vienen con tantos años de que se les machaca esto de los héroes, la libertad, todo frente al cabildo, todo firmando la independencia en 1816, digamos, según los actos escolares, desde jardín, es decir, ellos no tienen concepto de tiempo histórico, no saben lo que es un sujeto, obviamente, por una cuestión también etaria, Ujú. pero ya vienen vienen seteados, ¿no? De esa manera. Entonces, vos en la secundaria, ¿cómo haces para borrar esa estructura que se vieron machacando durante años? Hay una romantización tan fuerte a partir de los actos y de las efemérides que cuando vos llegás, ellos dicen, vos querés contar el lado B. No, no es el lado B. Esto es verdad histórica, de alguna ciencia, método científico para la historia, donde vos puedes aplicar los mismos conceptos que viste para la Revolución Francesa, de clase, de relaciones sociales, no sé, bueno, sujetos históricos. Vamos a lo básico de conceptos que se puede trabajar en la secundaria básica. Si vos lo aplicás para la Revolución Francesa y lo aplicás para la Revolución Norteamericana, ¿por qué te cuesta aplicarlo tanto para el proceso independentista de lo que luego fue nuestro país? Porque hay una estructura emotiva tan grande que fue machacada durante años que cuesta desmantelarla en el secundario. Claro, Y ellos totalmente. siguen esperando eso y lo siguen aplicando. Por eso digo que me parece que en la divulgación científica se tendría que trabajar un poco eso, cómo complejizar la mirada y no desmantelar en virtud de quedarnos sin historia nacional, porque yo sé que muchos por ahí se sienten como, les tiembla la estantería cuando por ahí se plantea eso. Lo hemos hablado con una experta en el tema, que es Historia y Educación, Celeste Armas. Una vez hicimos una charla y ella dice, bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Bueno, el tema es en sí nuestro marco teórico, qué pensamos nosotros. Si Ujú. nosotros realmente adscribimos a que hay una historia nacional ahí que se está gestando, o si yo estoy viendo clases sociales en pugna que intentan instalar un modelo de producción, un modo de producción. Claro, En base claro, a ahí, bueno, yo veré qué trabajo. Pero el método científico de la historia lo tengo que poder aplicar, tengo que poder problematizar eso. Eso es lo que, totalmente. bueno, por eso me parece importante que algo que no podemos escapar es, perdón, estoy enchufando, estoy haciendo cuestiones técnicas. Vale, vale. Eh, a mí me parece no menor que los profes de historia o de ciencias sociales debemos trabajar la cuestión de las efemérides y los actos escolares. Yo sé que por momentos es algo que parece que es desesperanzador, pero por hay mucha proliferación de trabajos ahora y de reflexiones sobre el Ujú. tema. Para mí, si nosotros que tenemos el modo de conocer propio de la ciencia, no aportamos una mirada ahí o no trabajamos sobre eso, sabiendo lo que queremos lograr. ¿Queremos Ujú. combatir la efeméride, queremos combatir el acto escolar? O si sé que es una práctica escolar que pertenece, no la puedo erradicar, me meto en ese barro a pelearla. Porque si Claro, nosotros no nos metemos en ese barro,
otros van a ocupar ese lugar y se van a reproducir, y esto siempre digo lo mismo, pero se va a reproducir lo que nosotros estamos combatiendo Claro, desde nuestra área. total. Se baila, Bueno, se eso, baila carera, se baila cualquier cosa, se baila, perdón, pero el chaqueño palavecino, y no estamos problematizando que en realidad qué se está trabajando ahí o qué deberíamos estar problematizando. bueno, eso era una de las preguntas centrales que queríamos llevar a esta charlita de historia, que era cuando a vos como profe se te presenta la efeméride, ¿no? Y teniendo en cuenta esto del marco teórico que vos decís, ¿cómo primero, cómo la trabajarías en el aula, ¿sí? Y cómo la trabajás después si te toca hacer el acto, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué relación tenés, digamos, con la efeméride como tal, ¿no? Viniendo del 9 de julio ayer, ¿qué te pasa a vos como profe en la práctica, ¿no? En la praxis. Y mira, para mí es un gran tema, porque también roza digamos, lo que es el trabajo extra, bueno, tiene que estar bien gestionado. Ujú. No dejemos de pensar que nosotros, por más que lo pensemos y tengamos como una línea teórica, después nos tenemos que insertar en una institución que tiene una gestión, una organización, una coordinación. En mi caso personal, bueno, tengo la suerte de tener unos directivos que realmente, aparte, ya son pares, son compañeros, se trabaja muy bien, entonces hace uno, y profesores que son unos genios. Entonces, lo que hicimos, que eso también es importante, lo hemos hablado con colegas acá, con Guido, por ejemplo, cuando no se puede compartir criterios es muy difícil, y cuando la cabeza del equipo no deja en claro esa coordinación, se complica un montón. Nosotros tenemos hace años un escrito, un proyecto, donde hay una narrativa sobre lo que se piensa hacer. Y bueno, ahí lo que se plantea es que los actos escolares van a estar enmarcados según los contenidos trabajados por cada año. Entonces, por ejemplo, si tercer año ve Revolución e Independencia en el Río de la Plata, tercer año tiene que trabajar el acto del 25 y el 9 de julio. Cuarto, colabora, porque cuarto sigue viendo ese correlato donde se instala el Estado-Nación, porque cuarto año en secundaria superior está viendo ya la generación del 80, bueno, principio del siglo XX. No olvidemos que las efemérides, por ejemplo, el primer acto escolar es de 1887, pleno régimen conservador. Ujú. Y la primera vez que se canta un himno, por ejemplo, en un acto escolar en 1905. Estamos hablando de la época donde supuestamente los liberales, ¿no? Gobernaban. Pero bueno, ¿qué tipo de liberales también, no? Unos liberales son unos liberales con un modelo en mente de país. Ujú. Entonces el nacionalismo está ahí a full. Un liberalismo, digo, que es bastante conservador, porque, por ejemplo, en otros países, digo, el modelo educativo, voy mezclando cosas, pero pensando un poco en esto de los actos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, hay especialistas como Mario Carretero que analiza el tema de los actos escolares. Él es español, sabemos que el sistema educativo argentino tiene como ahí una relación bastante cercana con ahí el país donde vos estás, con España. Pero, por ejemplo, Mario Carretero analiza y le parece muy llamativo que en España no hay actos escolares, no hay banderas. Ujú. En cambio, nosotros acá tenemos toda una liturgia con la bandera, con los símbolos, con el escudo, con la escarapela, con el himno, que bueno, por eso Mario Carretero lo analiza. A mí me parece interesante, porque la postura de Mario Carretero en un punto es que vos tenés el acto escolar y el efeméride con dos dimensiones. Una es la conmemoración y que surgió en esta época, a finales del siglo XIX, como todos sabemos, con un espíritu de unidad nacional, en un momento donde se necesitaba cierto disciplinamiento y consenso para crear un mercado laboral, no solamente por la identidad nacional, lo que se quiere es incorporar a la Argentina al mercado mundial y que tener una mano de obra que trabaje, que sea disciplinada, que se sienta argentina para trabajar, ¿no? Eso, Mario Carretero dice, tomo esto, pero también se tiene que tener en cuenta que las efemérides, los actos escolares tienen una íntima vinculación con el conocimiento histórico, porque son hechos históricos, pertenecen a procesos históricos. Entonces no podemos, los profesores o los historiadores no pueden esquivarle el bulto, sigamos con las metáforas poco serias, a esta situación. Hay Ujú. otros teóricos, por ejemplo, Siede
Isabelino Siede, que es un especialista en ciencias de la educación, pero argentino, él dice como que en realidad tenemos que discernir bien que es un acto de conmemorar y celebrar y no tiene nada que ver con un acto de enseñanza o de aprendizaje. Ok. Son dos posturas distintas. A Ujú. mí yo, Isabelino, es uno de los libros que vos me dijiste que cuál podía, ya estoy spoileando, pero bueno, Isabelino para mí, re interesante para tenerlo en cuenta, pero tomo esto que dice Carretero. Para mí no se puede eludir que el conocimiento histórico tiene que estar de alguna manera ahí. ¿Eso qué indica? ¿Que los profesores de historia nos tenemos que encargar de los actos? Y no, porque si no, sobrecarga laboral también. Y sí. Sobrecarga laboral. Entonces, volviendo a tu pregunta, porque soy desordenada, pero me pongo las pilas. Volviendo a tu pregunta, lo que yo intento hacer es que tercero y cuarto trabajen 25 de mayo y 9 de julio. Trato de ir con la planificación y la problematización de esa manera para llegar. Y son cierres de unidad, son una instancia de alguna manera de proyecto evaluativo. Nosotros pensamos de manera grupal, colaborativa, cómo podemos contar lo que aprendimos sobre el proceso en un acto escolar. Entonces, lo que planteamos ahí son distintas dinámicas. Ellos tienen que proponer un escrito donde yo lo voy corrigiendo, se va haciendo intercambios, devoluciones hasta que se llega a un acuerdo y eso tiene que tener una puesta en común que es el día del acto. Nosotros pensamos que lo que se problematizó en el aula tiene que ser compartido con la comunidad educativa. Sí, digamos, hasta ahí me parece espectacular. Ahora vamos a ver qué forma le das, ¿no? Pero me parece que está muy bueno generar como ese involucramiento y va a quedar medio milico, pero como esa obligatoriedad, digamos, de involucramiento, ¿no? De evaluación, ¿no? O sea, esa Sí, instancia. No es, bueno, vamos a boludear en el acto, ¿no? O sea, exactamente. es tomárselo en serio, porque, a ver, No, ellos de hecho en el no, proyecto tienen que poner fundamentación, es decir, qué dinámica van a mostrar, que claro, puede ser una dinámica que puede ser un baile con una ujú, representación, o puede ser un debate, puede ser una reflexión leída, puede ser la presentación de un video que se va a compartir en redes sociales previamente al acto, pero tiene que tener una fundamentación teórica. Entonces, eso está bueno. claro, claro, Eso claro, está no, bueno. por Entonces, eso, esa es pues, la parte evaluativa, mira, digamos. todos fuimos a la escuela, los que también somos profes conocemos y sabemos que hay alumnos, estudiantes que son más atentos a la materia, otros que no, pero digamos, la realidad es que el sujeto que tenemos ahí adelante está por obligación, porque no le queda otra, porque lo mandan ahí, ¿no? Entonces, cuando llega el momento del acto es como, bueno, qué embole, ¿no? Como, bueno, viva la Pepa, sí, hay tres que bailan y los demás están de joda, ¿no? Entonces, Claro, que eso pasa y es lo normal, digamos, ¿no? Porque una veces, no sé, nosotros nos rompemos la cabeza teorizando, vamos a hacer esto, y después el pibe está o en piba otra. está en otra, ¿no? Eso, Entonces, eso también es interesante, Pablo, lo que planteas, porque mira, con respecto a los actos escolares, complicadísimo. ¿Cómo hay una demanda social de que el acto tiene que estar? claro. Porque si vos te fijás en el diseño curricular, no dice específicamente tiene que haber un acto escolar. Pero después vienen los burócratas de la educación y te dice, bueno, que las escuelas tienen que tener tal acto, tal efeméride. ¿Cómo la van a trabajar? Léase inspectores. Pobres Ujú. inspectores, espero que no esté ninguno mirando acá, no es nada personal, Exacto. pero digo, bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, perfecto. Está buenísimo que se siga, bueno, no sé si está buenísimo, pero es una práctica que está instalada. Ahora, ¿en calidad de qué? ¿Qué se quiere trabajar? Que los chicos bailen porque bailen, que pierdan las clases. No, no vengo acá a ser policía del laburo ajeno, pero no Mm. puede ser que en algunos cursos se entienda que el día de la efeméride, el día del acto, es un día para no ir a la Claro, escuela. o es un día perdido, es un día menos, ¿no? Que bueno, tenemos 2 horas menos de matemática, 2 horas menos de lengua y nos fuimos a bailar, no sé, un chamamé al patio. Bueno, por ejemplo, si se baila, ¿por qué se baila lo que se baila? Claro. Nosotros como docentes, no puede ser que mandemos cualquier coreografía, bajo ahí cualquier tema que me surge, el primero que me surge, y no lo estoy problematizando. No estoy diciendo que sí o sí tiene que haber una danza, pero parecería que siempre hay una instancia en el acto donde hay algo artístico.
Bueno, que tenga un sentido, que tenga una explicación. Por ejemplo, el otro día me decían, no, profe, bailemos una chacarera. Bueno, no, porque el 25 de mayo perdón que tengo acá gente visitando el estudio, Hay visitas, el estudio de transmisión. intrusos, intrusos. Intrusos, intrusos. Eh, Estoy avisando que se ve los reflejos, por eso estoy diciendo. No, mirá, sí, ahí se ve una Perfecto, persona, ahí perfecto. se ve una persona atrás. No, sí, sí, bueno. Tremendo, tremendo. No sé qué estaba diciendo, me fui. Y te bloqueaste, te Me bloqueaste. bloqueé, me bloqueé. No, el tema de la Bueno, dice Guido, representación. ¿por qué hay que bailar? Bueno, perfecto, que no se baile, pero sí hay que bailar, porque digo, hay toda una rama, hay una rama de la educación artística que está presente en las escuelas primarias. Hay educación artística y profesores de danzas folclóricas. Bueno, no podemos anularlos. ¿Quieren participar? Y los profesores de folclore, de educación artística, con especialización en folclore, Guido, te cuento, ellos tienen un marco histórico para sus danzas y pueden dar una explicación de por qué se baila el cielito, el pericón y no la chacarera del chaqueño palavecino. El problema es de lo que sacan cualquier canción de la galera con cualquier vestuario y se dice encima estamos disfrazados. Si no sabemos, no nos metamos ahí. No Sí. hay que hacerlo por hacerlo. Yo traigo a colación esto de las danzas folclóricas porque, bueno, en las escuelas primarias hay profesores de educación artística, digo, nosotros tenemos la Universidad Nacional del Arte, donde hay profesores, hay gente que se recibe de profesores de danzas folclóricas o intérpretes en danzas folclóricas y tiene un aporte muy interesante para dar. Que se pueden ver las cuestiones de clase también. ¿Por qué, por ejemplo, las mujeres esclavizadas estarían bailando un candombe el 25 de mayo? ¿Qué estarían celebrando? ¿Se Sí, hay que entiende? problematizarlo también, ¿no? Porque, Problematizarlo. No, claro, totalmente. yo no lo quiero hacer, no lo hago. Pero sí lo hago en virtud de qué. Exactamente. Bueno, sí, es interesante. Alegría, ¿por qué? Bueno, esto se plantea un montón. Tengo para decir, Perdón, le si contamos a la gente sí, estamos diciendo, que tenemos a Guido Torena de Historia Problema, que lo tuvimos la semana pasada, haciendo comentarios en el chat, y por eso estamos haciendo ahí como un ida y vuelta con Guido, ¿no? Que pregunta por qué hay que bailar, qué tiene que ver un proceso revolucionario de largo plazo con bailar, ¿no? Y después dice Guido, mi problema no es con la docencia artística, sino con la correlación entre baile y revolución o entre la alegría y la creación de un país. Ese correlato me hace ruido, dice Guido, ¿no? buenísimo, me viene re bien. Qué bueno que tenemos Problematizando la charla, Guido colegas, siempre estos trae colegas problemas. que nos generan, bueno, que a partir de la pregunta podamos seguir pensando. En Ujú. uno de los talleres, humildes talleres que yo había pensado para febrero y para hace unos meses atrás, de efemérides, justamente compartí con las chicas, casi todas, sí, había algunos profes varones, pero había muchas profesoras, y yo les compartí una edición de un candombe que había armado y que lo uso cada tanto, y que ese candombe es un candombe que la letra de la canción habla de las cadenas que siguen pesando. Ujú. Y si bien es un candombe, tiene como tonalidades de dolor, queja y protesta en sus tonos. No es que es un baile desmesurado de alegría. ¿Se entiende? Es una queja. Y en la letra de la canción se elabora justamente una protesta, que es una manifestación artística que sí tenían determinados grupos, ¿sí? No el baile siempre es festejo. A veces el baile para un grupo que en este caso es las mujeres esclavizadas, podía ser una manifestación de protesta. Hoy por hoy, no sé, a veces forzar con el presente, vos lo dijiste, es forzado, no hay que hacerlo siempre, pero digo, cuando nosotros veíamos hace un tiempo atrás las intervenciones coreográficas de mujeres en las calles, haciendo un acorio, marchando y protestando, no siempre bailar es alegría. Ujú. Total, He total. dicho, Guido Terena. No, digo, en el plano este de la representación artística y esto, eh, y llevándole también un poco al tema de la evaluación, digamos, o dándole ese marco al acto, ¿no? A veces, no sé, algo más cercano a los estudiantes, no sé, una de estas como es pantalla de freestyle o de rapeo, ¿no? Donde puedan usar el ingenio
de hacer una rima, ¿no? Lo que antes capaz sería una copla, ¿no? En una payada, Claro, ¿no? claro, Hacer una rima exactamente. de freestyle en un acto y haciendo rimar contenido histórico. Y cuando hablo de contenido histórico me refiero a no decir tres boludeces nombrando a Belgrano. Belgrano se murió con un grano, ¿no, chicos? No estamos Ahí planteando eso. está. Estamos planteando, Yo creo que siempre depende de lo que se plantea. Porque claro, sí, si vos estás planteando, como vos decís, un contrapunto, no sé cómo se llama, de sí, freestyle, sí, no sé sí, cómo se llama, freestyle, y freestyle. donde decís una rima básica, simplista, que no problematiza, a que si vos decís, bueno, no sé, algo con respecto a la clase social que está tratando de imponer, Ujú, ¿no? O desplazar a su clase antagónica. Bueno, es distinto. ¿Es claro, válido el formato? Bueno, después cada uno lo verá. Pero obvio, para mí obvio, no obvio. solamente es el formato, es el contenido de lo que se está haciendo. Ujú, Y que en el acto, por ejemplo, algo que me parece que es interesante es desarmar el tema de las glosas. No puede ujú, ser que el formato del acto siga teniendo el mismo formato de 1887, donde bueno, hay una parte protocolar, ¿no? Pero esto de leer las glosas, en vez de leer glosas, ¿por qué la persona que está explicando, presentando, no diga, bueno, ahora tal grupo va a contarnos qué trabajó y por claro. qué? ¿Y qué se quiere plantear? Entonces es más que nada un poner en común y no un acartonamiento de palabras que nadie entiende. Ahí me parece que es donde perdemos. Pero si si alguien no se pone a pensarlo, el acto va a seguir sucediendo y se van a seguir replicando las glosas, las miradas, la paisanita festejando, que no sabemos qué está festejando. Ahí sí. Por ejemplo, baila la paisanada. ¿Qué está bailando la paisanada? Ujú. ¿Por qué baila la paisanada? ¿Sabés qué me parece, Dai? Escuchándote ahora, ¿no? Porque la verdad tampoco es que lo charlamos mucho entre nosotros, sí, que a veces uno hace intercambios y esto, pero escuchándote esto de la puesta en común, del trabajo en el aula, me parece que tiene una potencia todavía mucho mayor. Lo que vos estás contándonos, proponiendo o lo que sea. Me Me parece parece que que la potencialidad que puede tener conectar a la comunidad educativa con el trabajo que se está realizando en el día a día, en el aula, en todo ese proceso o encadenamiento de ideas que llevan a la conclusión final que se puede exponer en un acto, ¿sí? Me parece que genera un sentido mucho más comunitario y mucho más participativo, si se quiere, que caigan 10 pibitos y 10 pibitas a bailar algo, los papás lo vean, saquen la foto, se van a su casa y digan, qué lindo que bailaste. Y esto incluso más allá del contenido que se le pueda dar al baile, lo que estamos hablando recién, creo que hay todo un trasfondo del ida y vuelta entre las familias, la comunidad que lo está mirando y como darle un sentido a la escuela, ¿no? También. Que claro. la escuela tiene una función, estamos haciendo algo en la escuela, no estamos leyendo libros, repitiendo, corrigiendo, o sea, me Y parece que tampoco, esa es la Pablito, potencia permíteme aclarar esto. Esto de que parece que a las familias no les molesta, porque a veces esto de las demandas sociales para mí es importante, ¿no? A veces la sociedad vigilando qué pasa dentro del aula. Yo no estoy dejando de dar algo para trabajar de modo paracaidista el tema de la efeméride o preparando un acto escolar que no tiene sentido. Yo vengo trabajando algo de manera planificada y lo comparto y tiene un sentido. El otro día, por ejemplo, igual siempre digo, lo que cuento es algo que lo comparto como de lo que se logra a través de muchos años, pero hay 100.000 cosas que no se logran, porque si no parecería, ay, vos lo lográs. No, son 100.000 cosas que no se logran. Por prueba y ejemplo, el error. otro día las palabras alusivas, que siempre es un espacio que está como ocupado por docentes. Ujú. El otro día un alumno de cuarto año leyó las palabras alusivas y cada párrafo terminaba con preguntas y utilizó palabras de repente como burguesía, como modo de producción, como clase social. Entonces, sí, obviamente, va a haber un gran grupo de personas que no va a escuchar, pero el otro discurso tampoco lo escucha nadie, ¿eh? Obvio, obvio. Y había personas que estaban cerca de mí y decían, upa, upa, picante, upa. Listo. Generó algo. Generó incomodidad, sí.
Sí, generó incomodidad. Sí, claro. Pero, y eso quedó grabado y quedó todo planteado en las actas de la escuela. Está bueno que haya conocimiento histórico, un poco de conocimiento histórico en estos actos celebratorios. Ujú, Ni siquiera yo le llamo celebratorios, para mí son jornadas de reflexión ujú. y de puesta en común. Sabemos que en un montón de lugares eso no se da. Bueno, pero también se viralizan las cosas, digamos, en la realidad. Nosotros podemos ir como proponiendo. A dónde vas, que, no sé, hay 5 números que son truchos. Bueno, propone una dinámica que esté buena y explícala. Te cuento esto brevemente. Por ejemplo, para el 25 de mayo, pero que también era aplicable al 9 de julio, propusimos una representación teatral para que vean que no solamente es, digo, leer una reflexión. Claro, Y hicimos una representación de un programa que es muy conocido, que es PH, ¿podemos hablar? sí, Pero, yo le había propuesto, mi propuesta era PL, podemos luchar. Y ellos después fueron proponiendo otros nombres. Lo que estaba bueno era que el conductor, el que hacía el conductor, invitaba a diferentes sujetos históricos, él los presentaba como sujetos históricos, entonces estaba María Remedios del Valle, estaba Moreno, estaba Álzaga, ujú, después había un grupo de paisanos, ujú, y decían, por ejemplo, en un momento se plantea, nosotros pensamos, María de Remedio del Valle planteaba, nosotros pensamos que la revolución no es un solo día, por eso estamos acá, y bueno, y contaba su rol. Y en un momento se arma un debate tan fuerte que entre Moreno y Álzaga se empiezan a cuestionar tanto que no pueden seguir dialogando. Entonces, la explicación de la dinámica era que las clases entran en pugna, que no pueden todas estar en una foto abrazados para la revolución, genial, para conmemorar la revolución. No se puede, son irreconciliables esos intereses. genial. Bueno, y después al final se contaba, Álzaga termina siendo, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. pasado a las armas por una cuestión de ser contrarrevolucionario y se explicaba todo eso. Y también la muerte de Moreno en el contexto de la revolución. Bueno, para demostrar que no es, ay, feliz Día de la Patria y listo. No, todo lo contrario. Intereses irreconciliables. Genial. Y eso está bueno. No, está bueno porque uno a veces, digamos, como profe cae medio en la desesperanza, ¿Sí? ponele Yo te lo decía, decir, desesperanza es hashtag desesperanza. de decir, bueno, no sé, que el acto del 25 de mayo que la haga la profesora de biología, ¿qué carajo me importa? Me tengo que poner a hacer esto, ¿no? A veces, eh, a ver, el que diga que no le pasó, es que tiene la primera piedra, ¿no? No, no, Todos, sí, sí. todos hemos pasado. Che, Pablo, te toca hacer el acto de. ¿Cuál fue que me tocó a mí? El de Rosas, ¿no? De la Sí, soberanía, ¿no? complicado también. Es justo a mí me lo dieron, hermoso, Que te ¿no? googleé en 2 minutos. Claro, o sea, bueno, está bien, hago el de Rosas, ¿no? Colegio católico, muy estructurado todo, o sea, el acto consistía en leer unas palabras en 5 minutos, o sea, ni siquiera daba para baile, olvídate, no, 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 no había chance. Bueno, también está eso, saber elegir, ¿no? Digo, si es para problematizar un concepto, por ejemplo, el de soberanía, ya ahí, bueno, yo por ejemplo, no implementaría baile ahí. Pero bueno, si hay Claro, educación bueno, obvio, artística obvio, y se quiere implementar, bueno, obvio, obvio. No, no, pero este colegio no hace baile pero por nada del mundo, digamos, ¿no? O sea, no, no se baila directamente. bueno, pero también Y, eso no es por nada, ¿eh? Es que se primarizaron mucho los actos escolares de secundaria. claro, Para mí, estaría bueno que en secundaria sean algo más, no sé, una muestra, una jornada de reflexión, actividades en conjunto, sí, y por sí, ahí sí. no el baile y la cuestión, pero bueno. Y bueno, ¿y cómo te fue con el acto? No, divino. Fueron unas palabras de 5 minutos donde propuse que habiendo alcanzado la soberanía nacional tendríamos que avanzar en la soberanía económica, de los cuerpos, de esto, de lo otro. Y el director me miró como, bueno, vamos redondeando el acto, Claro. ya todos a las aulas, corran, ¿no? Soberanía de los cuerpos en el 2000. Ah, un Cuando se precursor. había votado la ley, se estaba votando la del aborto. Era un poquito fuerte, colegio católico.
Muy bien, muy bien, muy valiente, Vírgenes Pablo. con el pañuelo verde colgado, no. Todo un aliade. Claro, un momento hermoso. No duré Estuvo mucho, muy mal. Bueno, mirá, nosotros fui este jueves, eyectado a la brevedad del colegio. este jueves había en un momento son cosas raras que pasan igual en la escuela, unas cadenas grandes que eran de papel, y bueno, cada persona pasaba y decía qué independencias nos faltaban, ¿no? Y llamábamos a profes, pasaron madres, pasaron estudiantes, y cada uno decía qué otras luchas nos quedaban por generar. Ujú, Y bueno, en un momento se habló de la independencia económica. ujú, Y todos decían, sí, claro. Tic, rompían la cadena, pasaba cada uno. Como una dinámica también participativa que no está armada con un grupo que participa, sino que tratamos de que la gente que está de espectadora de algún momento, de alguna manera, participe y pueda reflexionar y generar algo. ujú. Así que Sí, no, sí, 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 está sí, sí, está buenísimo bueno, eso que está bueno. planteas. Está Está bueno. buenísimo eso que planteas. ¿Qué te iba a decir? Yo creo y como para ir cerrando con el tema acto, creo que el acto tiene como cierta relación con este rol que llevamos adelante en una de nuestras tantas facetas, que es el de divulgador, ¿no? Porque es sacar del aula, sacar de la academia, sacar de los claustros, sacar del libro, ¿no? Y darle, no esta boludez de hacer la historia más entendible para todos, hacer una historia No, fácil, no, no, es generar un pensamiento histórico, una reflexión histórica, un pensamiento, o sea, traer una idea, ¿no? Al presente. Entonces creo que el acto es una oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad, bueno, la aprovechamos, o digo, como profes de historia, ¿no? Los que estén escuchando, o las que estén escuchando, la aprovechamos esa oportunidad, la dejamos pasar, que el acto la tome o un profesor de historia que no le interesa, o que hay profesores de historia que no les interesa, o un profe de matemática que, no sé, lo más cerca que estuvo de Rosa fue cuando pasó con el auto por la vuelta obligada, no sé, claro. o el monumento a la bandera, ¿viste? O sea, y el discurso gaturro, ¿no? De feliz día, Claro. ¿no? Con la banderita, qué sé yo. Entonces, como al medio que al principio de la charla decíamos, bueno, eh, los que nos preocupamos o intentamos hacer una divulgación histórica científica y que tenga cierto margen de reflexión, también, digo, en nuestro rol de docente, también ese es el espacio, digamos, de sacar esta forma de entender la historia a la sociedad, digamos, ¿no? Más allá de nuestros alumnos, estudiantes, sacarlo a la familia, sacarlo a la comunidad, a los otros profesores que están escuchando y que capaz les importa nada, ¿no? Y de repente, mira, che, mirá lo que dijo hoy tal alumno de tal curso. Mirá, qué interesante, ¿no? Como me despertó algo, la verdad no me esperaba que un pibe de 15, 16 años me haga pensar en esto, ¿no? Y creo que eso está muy bueno y son espacios que tenemos que ganar los profes que, que pensemos de esta manera, ¿no? Algo que es interesante es que si surgieron con una finalidad política, que todos sabemos, política ideológica, tendríamos que ver también qué resultados tuvo, para decirlo brevemente, digamos. Si en un momento plantea, si tiene como cuestión, no sé, hablemos de las efemérides más recientes, ¿no? Las efemérides, como si las llama, las efemérides tristes, las del Ujú. 24 de marzo, las del 2 de abril. Generar una conciencia ciudadana, ¿no? Siempre en un mundo, en un orden de las cosas posible, un único orden de las cosas posible también, ¿no? Que es la democracia, obviamente, el sistema democrático. Obvio. Él dice, Como corresponde, ¿no? Como corresponde, claro, obvio. claro, Claro, claro. claro. No En pensamos, el marco de digamos, la nación si, y la si mi patria. objetivo, si mi objetivo como profesor de historia es pensar, quiero tener ciudadanos democráticos que sean respetuosos y demás, yo no sé si en 20 años de esas efemérides o 15 años de esas efemérides se logró ese objetivo. No tenemos una sociedad solidaria, respetuosa de los valores ciudadanos. No. Entonces, habría que pensar cuáles son los objetivos también de esos actos o de esas Totalmente. conmemoraciones.
Ahora, si mi marco teórico indica que yo en vez de crear ciudadanos respetuosos de la democracia, quiero seres críticos de la realidad y que quieran transformar su realidad, bueno, ahí ya el campo es más abierto. Porque yo puedo Exactamente. plantear que la sociedad se puede organizar para transformarla también. Ujú. Entonces, Exactamente. es interesante bajo qué punto de vista, bajo qué paradigma yo me estoy parando también. Ahora sí, replico lo de lo anterior, o como vos decís, dejo el campo abierto a otros, y bueno, se va a seguir pasando lo que todos decimos que está mal que pase. Va a seguir todo Obviamente que es igual. más trabajo. Exactamente. Así que bueno, nada, eso es lo que por ahí quería compartir. Claramente es algo que igual nos genera un montón de interrogantes y sobre todo desesperanza, porque Ujú. lo Sí, sí, hegemónico es otra cosa. exacto. Te termina bajoneando un poco. Sí, 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 sí. Che, ¿Qué Dai, vas a hacer? algo que, bueno, iba a ser para el principio de la charla, pero nos cebamos mal. Ay, perdón, pensé que no, no sabía. No, no, nos cebamos, está buenísimo, porque cuando fluye así está bárbaro. Nada, que nos cuentes un poco por qué elegiste historia, ¿no? Como saliendo ya un poco de la efeméride y de eso. ¿Por qué elegiste historia? Bien, ¿Qué pasó ahí? a diferencia de otros casos, yo no caí en la docencia como segunda carrera, ¿no? Tardé muchos años, por eso parece que tardé muchos años en mi carrera. Fue mi única vez que me anoté después de haber egresado. Yo egresé en el 2001, Ujú. Ah, dificilísimo. qué Yo añito, ¿eh? egresé en el 2001, muy tremendo, Un año sí, tranquilo. un año tranquilo, me marcó muchísimo. Mi biografía, digamos, cómo yo transité y cómo miré la historia me atravesó mucho. Haber cursado mi último año del secundario ¿Qué polimoral en ese secundario era, momento. Dai? ¿Qué secundario? Era, era un secundario, una escuela católica Ujú. de un barrio muy humilde de Florencio Varela. Estaba pensada para un barrio humilde. Claro, Eh, yo siempre lo cuento, mis estudiantes lo saben, porque a mí me marca en mi mirada de la sociedad, me marca ese obvio. hecho, ¿no? Mis condiciones materiales de vida obviamente me marcan mi mirada de la sociedad. Y bueno, yo me fui a anotar al CBC, era mi sueño estudiar en la UBA. Ujú. Pero bueno, vengo de familia muy digamos, muy trabajadora, pero en el sentido de que de otra generación. Ujú. Entonces ellos soñaban con que yo sea abogada. Entonces yo parto de mi casa con la solicitud del CBC para ser abogada y cuando estoy en la fila pongo liquid paper y pongo 0,90, carrera, historia. No me olvido más. Porque Vamos. yo pensaba que iba a terminar en un museo o dando clases en una universidad, no sé qué pensaba. Que iba a ser, se me mezclaba un poco con la arqueología, no sé, no tenía mucha idea. No había leído ningún historiador importante, no había leído casi nada, como muchos, muchas que les gusta la historia, porque en el secundario tuve profesores que por ahí, el mero tipo estos docentes de antaño que transmitían y yo pensaba que eso era saber historia. Y bueno, caí en la docencia con eso, pero siempre ahí fue mi norte, fue mi norte. Así que bueno, siendo de Varela me costó un montón, porque no había facilidad en el transporte ni nada, así que me costó un montón porque tal vez no contaba con el capital cultural, esto hay que decirlo. Capital Ah, cultural y mira. las condiciones materiales. Costaron un montón para que yo terminara la carrera, pero bueno, me recibí ahí en filo, ya en mi última materia la di con Lolo en la panza. Mirá. Mirá Wow, si tardé. wow. Así que No, nada, pero muy qué feliz. logro. Qué logro. Sí, tal Ni- vez, capaz que por eso también no me bocharon en el último final, porque ya como iba con la panza, un poco de pena daba. Así que me presenté por segunda vez a historiografía y ahí esa vez me aprobaron. Y bueno, nada, me marcó un montón, pero yo siempre laburando de otras cosas, ya antes de terminar la carrera obviamente había empezado con suplencias, Ujú. entonces un poco yo dije, bueno, la docencia es esto y no soy una intelectual, no logro ser una intelectual. Ujú. Eh, Como pertenezco a la clase obrera no voy a poder ser intelectual, pensaba yo, Ujú. Sí, y, sí, y bueno, sí. entonces me dediqué mucho a la docencia, pero un poco a partir de las redes sociales empecé a querer sistematizar aquello que yo pensaba. Y Ujú. esto quiero aclararlo. Cuando yo arranqué con la cuenta de Instagram, la idea era
pensar la didáctica de la historia, pero yo no tenía una formación buena en didáctica de la historia. Claro, Yo amo la formación que tenemos en filosofía y letras, amo la formación la teórica que querida tenemos, Juan, la querida Juan. la querida Puan, pero bueno, perdón si está por aquí la cátedra de Finocchio, no creo, No. pero la formación didáctica no fue muy profunda, Ujú, entonces un poco fue recorrer de manera autodidacta posteriormente, y bueno, ahora en este último tramo, al ingresar a querer postular para cargos en terciario, ujú. ahí me fui de lleno un poco más a la lectura de la didáctica. Y bueno, eso indica que la formación es constante, la construcción teórica es constante, que eso también requiere las condiciones materiales necesarias, porque si vos laburás 3 turnos no podés formarte, no podés Claro, actualizarte. Así que bueno, pero sobre todo lo que charlamos ahora que tengo contacto con estudiantes de terciario es decirles esto, piénsense siempre como intelectuales, que tienen que leer, que su capital cultural tiene que ir creciendo siempre y que teóricamente tenemos que formarnos, no podemos transmitir contenidos y saberes que no tenemos realmente internalizados de alguna manera y que los debates historiográficos son necesarios porque la ciencia histórica es eso, no es aprenderse de memoria un proceso, sino que son las miradas sobre ello y los marcos teóricos que yo quiero utilizar para eso, el pensamiento histórico que decíamos al principio. ujú. Me Así puedo que quedar con eso un poquito porque, a ver, un poco, digo, está bueno también conocer este lado, quizás si se quiere, más personal, ¿no? Eh, Porque es la historia de muchos de los que están pensando, che, podría estudiar historia, pero hay que leer mucho, no me da, ¿no? Y no sé, o tengo que laburar un montón de horas, ¿no? Y también es la historia de muchos los que ya la estudiamos, ¿no? Entonces ya recorrimos ese camino, entonces ya creo que uno lo puede contar, transmitir y alentar, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un profesor de, no sé, política, derecho y política, no sé qué era, que era profesor de historia, digamos, de formación, ¿no? Y en un momento en una clase dice, bueno, ¿ustedes qué quieren estudiar? No, yo esto, yo lo otro, y yo historia. No, 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 historia no, no estudies, porque si no va a haber mucha competencia, ¿no? Entonces era como bajártela para que no estudies historia, ¿no? Medio irónicamente, ¿no? Su clase se basaba en la ironía, pero, pero esa cosa de cerrar la puerta, ¿entendés? A alguien no está bueno. Y a mí me parece que Argentina necesita muchos profesionales en muchas ramas y yo creo que la historia, más allá de que parece, bueno, lo único que puedes hacer con la historia es ser profesor de historia, ¿no? Eh, pero más allá de ser profesor de historia, creo que tiene la capacidad de hacernos pensar a el resto de la sociedad. Y ya que haya una persona más que tenga la capacidad de pensar, es muy importante. Entonces, volviendo a un poquitito esto de tu historia personal, tampoco te quiero poner incómoda o en un lugar. Vos decías, a mí me encanta, vos sabés que yo no, por eso, pero bueno. Vos decías, no me sentía con el capital cultural, ¿no? O no tenía el capital cultural cuando entré a la carrera, eh, digamos, como haciendo hincapié en eso. ¿Por qué decís que no tenías el capital cultural? ¿Por qué no lo sentías? ¿Qué sentías que te faltaba? O sea, en ese prejuicio o en ese miedo de capaz de más chica tuyo, de decir, y no sé si historia es para mí o si voy a poder, no sé. no, hay algo del del ignorar ciertas cuestiones que fue fácil al principio. Yo me anoté porque me gustaba historia, esto que te contaba, yo repetía lo que decían mis docentes y entonces me iba bien. Yo pensaba que era muy buena en historia. Y Claro. leía libros en este caso mi abuela, que ayer fue su cumple, y estuvimos recordando los libros que yo tengo, me los compraba ella. Digo, ¿no? Mira, Una persona que sí. tiene séptimo grado y mi mamá con su primaria terminada y mi papá su primaria incompleta. Ujú, Entonces, mi recorrido fue un poco a ciegas, si se quiere, en las lecturas. ujú. Yo tenía compañeros que claramente, tal vez al tener a un papá docente, un papá profesional, y otras lecturas había en la ¿Puedo casa. hacer A mí me puedo parece hacer que eso. una pequeña, muy pequeña aclaración para el público que nos escucha? Puan es una facultad donde, obviamente, es una universidad pública, ¿no? Es una facultad
donde conviven personas y estudiantes de muchas clases sociales, pero donde prolifera cierta pequeña burguesía, ¿no? Que uno a veces cuando viene de la clase obrera, como nosotros, a veces se siente como, che, yo llegué acá y nunca leí a Marx, ¿viste? Como, Claro, ¿quién es Marx? O sea, yo vengo de un colegio católico de barrio, porque es el claro, más no. barato que hay, y porque, bueno, más o menos mi viejo me lo pudieron pagar. ¿Y quién es Marx? ¿Viste? Y no, Marx en el Capital. No sé, yo me acuerdo, CBC, entraban los pibes del PO, del CBC, y tenía una formación que vos decías, pará, Claro. no Un entiendo nada. vocabulario que vos decías, A ver, yo no sé, por ejemplo, yo tengo el recuerdo, justo mi año del CBC fue el año que mataron a Mariano Ferreira. Y yo uh, me acuerdo de Mariano Ferreira entrando en las aulas. mirá, Y el pibe hablaba, ¿entendés? Y te volaba la cabeza porque vos decías, a ver, es un pibe más o menos de mi edad, un poco más grande, o sea, qué formación que tiene, ¿no? No digo, no lo digo específicamente por Mariano Ferreira, pero digo, hay una, porque no no, conozco porque bien su quienes historia en habitan Puan, en su momento habitaban Puan, yo creo que ahora hay una transformación igual profundidad. de la población de Puan, y buenísimo por eso, lo celebro, pero Claro. en su momento éramos por ahí los menos. Pero Ujú. además, Era chocante, perdón, era chocante, por lo menos en los primeros años, donde uno recién está empezando, después, no sé, después del tercer año, pero era bueno, muy tiene la explícito en mi cabeza. caso también, Pablito, igual esto, yo no es que me victimizo, nada más lo Sí, cuento sí, sí. lo cuento de manera Es una graciosa experiencia. también, sí, como, Sí, sí, sí. pero imagínate que yo fui la primera promoción del polimodal, entonces muchas maestras de primaria hicieron un curso de reconversión, que eso interesante para otro análisis, ¿no? Entonces ellas tomaban las horas de polimodal de educación media con esta nueva ley, pero no tenía una formación específica en la disciplina, ¿se entiende? Ujú, Eran maestras que se reconvertían mediante claro, esta ley que se había dado. Entonces vos, mi misma maestra que yo había tenido tal vez en séptimo, luego me daba biología. O luego entonces, no eran como profesionales de esa disciplina. Imagínate las herramientas, ¿no? Bueno, también una instancia que estaba en formación y en construcción, que era el polimodal ujú, en su primera promoción. ujú. Y bueno, esto cuando yo llego al CBC, en CBC Avellaneda, la primera clase, en sociología dicen, levante la mano quienes hicieron polimodal. Contenta, yo digo, ay, nos van a aplaudir o algo. El No, barrio. a ustedes les va a costar todo el doble. Ah, tenés Oh. razón. Pero yo dije, ¿qué hijo de...? ¿No? ¿Cómo van a decir eso? Y tuvieron razón, nos costó más. Claro, Yo no vi Revolución Rusa, yo no vi Revolución China, pero sí, sí, sí. si miramos la manualística de Polimodal, en primero de Polimodal yo tuve Historia Argentina Latinoamericana 1 y en segundo de Polimodal Historia Argentina Latinoamericana 2. En Claro. séptimo vimos Historia Antigua, creo. Octavo y noveno era esto de un poco historia mundial y contemporánea, Ujú, historia moderna y contemporánea. Y después en tercero y primal no tuve historia. claro, Tuve sociología, filosofía y demás. Bueno, entonces hay una formación deficiente que no es aleatoria. También ahí tenemos diferentes autores, ¿no? Digo, Romina de obvio. Luca va a decir, acá hay una degradación educativa que está pensada en tanto una clase social Ujú, que tiene que eh, mantener a otra clase social educada de una manera. ujú. Por eso me parece que está buenísimo el diseño curricular de secundaria, todo el tiempo plantea, y el de primaria también, pero nosotros a veces debatimos un montón con los diseños curriculares de provincia de Buenos Aires, hablo para los que por ahí sí hay gente mirando de otros lugares, pero el diseño curricular de provincia de Buenos Aires plantea, los docentes tenemos una triple dimensión, somos profesionales de la educación, pero también tenemos que entendernos como pedagogos, es decir, pensar nuestra didáctica, y por otro lado, interventores culturales. Ujú. Somos intelectuales, pero nos han convencido de que somos meros transmisores nada más. Exacto, Eso, exacto. como para Bueno, pensar. y yendo un poco de vuelta a esto de
che, llegué a Puan, no entiendo nada, ¿no? O sea, no sé. A mí me pasó los primeros años, como, no sé, estás sentado con un pibe capaz de. No quiero estigmatizar. No, yo tampoco quiero Me victimizarme, cuesta, no. no quiero estigmatizar. Se logra igual. Eh, También quiero que se entienda, digamos, la diferencia, ¿no? Eh, y tengo compañeros que se han quedado en el camino justamente por no tener el tiempo, ¿no? De Sí, clavarse el capital, ¿no? Para poder claro. rendir o clavarse la pila de apuntes. Eh, entonces, creo que está bueno también transmitir de que se puede, ¿no? De que a pesar de venir de la clase obrera y de tener que laburar para poder ir a la facultad, de laburar para mantener una familia, de laburar para que se puede hacer y que si te gusta, si es tu lugar, digamos, hasta es necesario que lo hagas, ¿entendés? Como Sí, metele, ¿no? A eso. Nada, no sé si es un mensaje, pero digo, como importante. experiencia que entiendo que hemos transitado ambos, creo que está bueno, ¿no? Que se llega, digamos, en definitiva a algún lugar, ¿no? Y que por más que no llegues al final, por lo menos tuviste las herramientas, ¿no? Para entender un poco mejor la realidad, ¿no? Y capaz muchos de los que están acá mirando son los que no llegaron a la meta, ¿no? Sí, que es una meta que también totalmente dinámica, nunca es estática, porque digo, vos te recibís, después querés laburar de tu profesión y ¿Mm? después querés, no sé, hablo por mí, en un momento hay un momento donde uno piensa, bueno, hasta acá llegué, pero digo, Ujú. bueno, por ahí después querés tomar otro cargo y después querés pensar con otros, algo con otras, y después querés aprender algo nuevo. Me parece que ahí eso es importante también, que el movimiento es vital. Total, totalmente. Y que la formación post también es necesaria, ¿no? O sea, no Central. es, ya está, tengo el título listo, no leo más un libro, Para ¿no? mí es central, es central. En Así ese sentido es central. bueno, seguir metiéndole los que ya somos profes, ¿no? No quedarnos y seguir armando y actualizando nuestros marcos teóricos, me parece que es importante. Bueno, Dai, eh, aquella chica de Florencio Varela que no tenía libros y No, ahora tenía, pero eran tiene muy no tradicionales. tenía libros y ahora tiene atrás su biblioteca llena. Yo Una parte. te quiero proponer que nos recomiendes un libro. A ver, la idea de la sección esta es, bueno, recomendar un libro random. Puede ser el último que estás leyendo, el que más te gustó, el que te parece oportuno para la charla. No es, bueno, la semana pasada con los chicos de Historia de Problemas, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, es como medio No, fetichista, me la ¿no? recomplicabas. No pasa por ahí, no. Pasa por transmitir un libro, digamos, que te parezca importante para los demás. Bueno, por eso Eh, mismo, el otro día cuando pensaba, si ese es mi libro favorito, es re difícil, porque depende del momento, depende de lo que vos estés pensando, de repente lo que vas descubriendo. Así que bueno, rápidamente te cuento, yo tomé la consigna, pero no la respeté tanto. Traje 3 libros. Vamos, carajo. Vamos, carajo. El primer libro que me regalaron, A ver, wow. primer libro que me Momento regalaron, que no emotivo. tiene nada que ver con nada, pero que ¿Que te como que regaló me tu gustó abuela? la lectura, me lo regaló mi abuela, Un que momento ayer lo emotivo. encontramos. Lloro. No tiene nada que ver, es una colección española, para que veas, en tu honor, pero ¿Vos? esto de alentar la lectura en los niños, fíjense, año 91, mi abuela me lo compró y le digo, abuela, ¿te acordás cuando me regalaste este libro? A mí súper marcó y mi abuela me dice, no me acordaba. Bueno, pensar esto también, ¿no? Cómo nos marca a veces acercarle un libro a alguien. Total. Ella después me compró un montón de colecciones, historia de Félix Luna, hacíamos los cuestionarios que venían de Félix Luna, entonces ahí empecé como una historia muy liberal, muy clásica, muy Sí, obvio, positivista, si se obvio. quiere, pero que fue como el inicio. Bueno, entonces mi primer libro de mi colección personal, un libro que hoy es mi brújula, no sé si es lo mejor, pero que me deja pensando un montón y es lo que hoy yo lo uso como material de trabajo, uno de los que utilizo como material de trabajo y que me parece que es indispensable. A ver, a ver. Ciencias sociales en la escuela, Ujú, de CIEDE, sobre ujú. todo el capítulo 1 y el 9, que por ejemplo, para que tengan una idea, enseña a cómo a generar preguntas problematizadoras, plantea
la necesidad de tener un marco conceptual explicativo, cómo hacer un recorte para pensar nuestras planificaciones y nuestras clases. Y después hay otros capítulos, porque esto es una compilación de CIEDE, donde, por ejemplo, trata capítulos específicos, por ejemplo, cómo trabajar el tema de la clase obrera, clase trabajadora, creo que le dicen acá, ¿no? La cuestión de trabajar los pueblos originarios, interesante, pero hay un capítulo de Finocchio sobre las conmemoraciones escolares, que está muy bueno, así que me parece que para los interesados, va. Bien, Este es bien. el que hoy está en mi cartera, va y viene todos los días, vuelvo a leerlo, es, hoy brújula, pero hay un montón más. Y por último, uno que me regalaron ayer, en la previa de mi cumple. No lo leí todavía, fíjense que está con el packaging, pero como me lo regalaron ayer, lo traigo, que es Matar a la Madre, se llama, un título polémico, Infanticidios, Honor y Género en la provincia de Buenos Aires. Toma. Por esto también de muchos estudios nuevos que hay con respecto a género, incorporar las infancias como sujetos históricos y desde la historia social, yo creería, ¿no? Bien. Bien, como para tener en cuenta. Algo que me marcó en el pasado, algo que estoy usando en el presente y algo que voy a leer en el futuro porque como me lo regaló mi primo amado, lo voy a leer. Excelente. Eso merece aplausos, ¿no? Aplausos, aplausos. Bien. ¿Y una peli? Una peli también difícil, pero te voy a sorprender, ¿o A no? ver. Y, Gaviotas blindadas. No, no, no. ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Gaviotas blindadas. No, Te no la recomendaría. miré, prometo que la voy a mirar. A Nico le vamos a decir que la voy a mirar. El de Sie de Guido va como piña. Está buenísimo. Va. Una peli, amo los musicales. Opa. Los Miserables de 2012. Es una Sí. película que yo siempre soñé con verla en el teatro, el musical de Los Miserables. En España estuvo y fue protagonizada por un argentino, de hecho, por un cantante argentino. Y nunca lo pude ver en vivo. Y cuando estuvo en la película, yo estaba muy puérpera porque había nacido Lolo, así que no la fui a ver al cine. Es una película que no me cansa, que está buenísima, que bueno, es un musical que tiene como base la novela de Víctor Hugo, final del siglo XIX, pero lo que está buenísimo, a veces me encanta como ver esas líneas de continuidad, porque cuando arranca vos ves la pobreza extrema, ¿no? Y las clases sociales, diferentes clases sociales ahí, pero está hablando, Víctor Hugo, que está hablando de 1832, posterior a la Revolución Francesa, y me encanta como pensar esto de que la revolución tampoco es como un cambio para todos y todas, sino que es para algunas clases. Digo, la burguesía francesa derriba a la nobleza, les quita los privilegios, obviamente hay una igualdad para la burguesía, pero después como el proletariado urbano y el campesinado sigue, digamos, sometido, pero bajo otra etiqueta, que es la de la Sí, sí, igualdad sí. cívica. Sí, Así peliculón. Peliculón. Es más, lo he no, usado. no, He tenés usado estos fragmentos, Wolverine, no podés perdértela. fragmentos o canciones así, las he usado en clase. Ah, está Son, bueno. son geniales. Amo. Geniales, Hugh Jackman es geniales. todo lo que está bien. Anne Hathaway. Bueno, y también es interesante el rol de las mujeres, ¿no? Para pensar Ujú, qué prevalece esto de las múltiples dimensiones que uno puede tomar desde ujú, una hermenéutica o de por ahí una mirada más materialista. ujú. Digo, ¿es la cuestión de género o la cuestión de clase la que prima? Porque ahí tenemos dos mujeres, digo, ¿no? Mujeres de clases, insertas una clase más alta Ujú. y clase alta, bueno, no es una manera que me gusta decirlo, pero Sí, sí, en un sí, sí. sector privilegiado. Y después tenés una mujer que, trabajadora sexual, explotada, Ujú. interesante para pensarlo, qué prevalece, si la dimensión de género o la de clase. Bueno, Dai, te agradezco muchísimo por esta charla. Creo No, que salió muy linda en muchos aspectos, ¿no? No solo en lo que nos compete, que es la historia y el ejercicio profesional, sino que también se pueden trazar líneas, digamos, en la experiencia personal de cada uno, digamos, de cómo transitó la carrera docente y la carrera estudiantil, ¿no? Entonces, sí, creo total. que está bueno compartir con la gente esas experiencias, las reflexiones que hicimos también un poquito al principio sobre la independencia
y cómo llevarlo, cómo transmitirlo, digamos, en el formato escolar, digamos, ¿no? No solo en el formato de divulgación que a veces uno eh, se da manija, ¿no? Con las redes, la divulgación y que hoy en día, digamos, pasa por este ámbito, pero también en la escuela es un campo de batalla. Creo que esa es una de las ideas que también me lleva a un campo de batalla cultural que tenemos que saber aprovechar, que tenemos que ganar. Así que bueno, nada, muchas gracias por esta charla, por hacerla así tan desacartonada como me gustaba que salga. Te mando un beso enorme. Gracias, Pablito. Bueno, Pablo, perdón, lo que pasa es que yo soy como la tía Nos de Pablo. conocemos. Es mi tía, ella es mi No, fan, la tía de ahí, aparece en yo todas fan mis siempre, cosas. siempre presente. Agradecerte todo el laburo de divulgación que haces y no solamente de divulgación, sino que muchas veces esto de reunirnos y agitar para que se siga trabajando en conjunto, que colectivamente siempre es lo importante. Saludar a todos los que siempre ayudan, apoyan y sobre todo a los amigos y las amigas que siempre están ahí, que Historia Problema, bueno, Noelia, Vacaflor de Noelia Feminista, siempre a todas las cuentas que están ahí presentes. Bueno, gente, el miércoles estaremos seguramente anunciando la nueva charlita para el domingo que viene. Invitado sorpresa hasta el día miércoles. Ya les diremos también el tema, ¿no? Todo misterio que vamos a ir resolviendo en nuestra cuenta @huella de la historia en Instagram, también en Facebook Huella de la Historia. Y bueno, si quieren estar al tanto de las transmisiones y clavar ahí recordatorio para el próximo domingo, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima charlita de historia. Adiós.